Yo soy Goldio y tú puedes... Vale, no. Quedan 3 días para el Tudum y esta imagen la ha hecho el propio Eiichiro Oda. De esta forma comienza oficialmente la cuenta atrás para el Tudum. Pero tengo más porque hace 2 días tuvimos de forma no oficial la primera imagen de todos los Mugiwaras de esta primera temporada. Los protagonistas de One Piece Live Action se habían reunido en Nueva York antes de su paseo por Sao Paulo para este Tudum. Y Makenyu, que suele andar desaparecido de redes sociales, nos sorprendió con este selfie de la banda completa. Twitter ha ardido en pasión, pues el cariño del fandom hacia este elenco es más que destacable. Apenas hemos leído mensajes pesimistas sobre la serie y hasta los que mantienen las bajas expectativas se han visto en la obligación de recalcar su amor por estos 5 actores. Es así que, por primera vez en la historia del live action de One Piece, los malos comentarios se han mantenido a la sombra, ignorados por miles de fanáticos que salieron para celebrar este inesperado evento. En conclusión, estos son los Mugiwara de la suerte, lo cual significa que si le das like a este vídeo, te crecerá el pito. Y si llegamos rápido a los 1000, mañana subo otro vídeo. Sí, así soy. El caso es que detrás de esta imagen hay algunos fun facts que me gustaría comentar. En principio son 3, pero si me estoy dejando algo, avísenme. Para empezar tenemos los outfits, que coinciden con los colores de los personajes del anime manga. El más debatible sería Jacob, pero con el sombrero que lleva se lo perdonamos. Y hablando del rey de Roma, el actor del señor Usopp ha sido etiquetado en la basura que estaba de fondo. Teniendo en cuenta que la imagen fue subida por Makenyu, esto tiene un claro propósito. Como sabemos, Zoro vacila muchísimo a Usopp en el East Blue, pero recordemos que también es muy honesto con él y es el primero en ofrecerle ayuda cuando Usopp explica el plan de Kuro. Y como no podía ser menos, Jacob ha tenido una muy buena respuesta a este hecho, comentando la frase "One man trash is another man's treasure", que podría traducirse como "la basura de un hombre es el tesoro de otro". Esto es un dicho popular que se ha utilizado en muchísimas obras, pero el primer ejemplo que se me vino a la mente es el de Thrift Shop. One man's trash, that's another man's come up. Actualización de última hora. El señor Makenyu ha revisado las etiquetas de la foto y tras el mensaje de Jacob ha decidido etiquetarlo en su propia nariz. Si esto no es canon, ya me dirán ustedes qué es. Otro fun fact es que Taj Skylar es el único que no ha comentado en esta publicación, pero sí que la ha compartido. Tampoco vas a hacerle el feo al resto de la banda. Y ya como fun fact extra, la posición de los actores en la foto ya recuerda a los propios Mugiwara. Como decía, la reacción del fandom a esta foto ha sido maravillosa. Apenas hemos leído odio en las redes sociales e incluso aquellos que no confían en esta serie se alegraban muchísimo por el cast. Y en lo personal, pues me encanta que esto por fin haya pasado. Llevo 2 años cubriendo este live action y por fin tengo una foto de los 5. Lo más parecido que teníamos era esta con el señor Mark Jobs en lugar de Makenyu, que nunca se dejaba ver. Bueno, eso sin contar el propio póster, que está claro que salían todos pero de espalda. Así no me vale. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo las últimas noticias del mundo de One Piece Live Action. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Mark, Lockmir, Lenny, Eiichiro Oda, Geral, Lousmar, Danny Gamer, Fercho, Francisco, César, Gonzalo y Jonathan por haberse hecho miembros del canal. Recuerda que puedes apoyar al canal aquí abajo desde tan solo $1 al mes. No te olvides que me quedo sin comer. Y el caso es que hoy tenemos pocas noticias, pero madre mía, qué calidad. Y en concreto la última es para flipar, porque Matt Owens ha roto el silencio. Pero antes tengo que hablarte de One Piece Day, el evento de aniversario de One Piece que se celebra el 22 de julio. Esta es una fecha señalada para los fanáticos de One Piece Live Action, ya que el año pasado vimos un vídeo de Emily Root, Steve Maeda y Matt Owens. Y el caso es que se ha confirmado para este año una exhibición de One Piece Live Action. A falta de más información, podemos teorizar que se tratará de un evento similar al de Only on Netflix, que se llevó a cabo en Japón y que ya nos mostró las imágenes del sombrero de Luffy y de la bandera Fail. Ya teníamos anunciada la presencia de un cast especial, pero podrían ser los seiyuu, los propios actores de doblaje del anime de One Piece. Así que tampoco le presté demasiada atención. Pasa y resulta que hace algunos vídeos ya te hablé de la noticia que nos dio Jacob Romero Gibson. Habrá un tour de prensa que pasará por Japón. Coincidirá con la fecha del evento One Piece Day. Llegaremos a ver a los Mugiwara junto a los seiyuu del anime de One Piece. En caso de que tengamos más información, pues te lo haré saber con un vídeo. Y como siempre digo, aquí tienes al ejército del 25% para estar al tanto de todas las novedades sobre One Piece Live Action con fuentes fiables. No sé qué estás esperando para suscribirte y formar parte de él. Por otro lado, hoy mismo, que estoy grabando este vídeo bastante tarde, han visto a la luz unos clips promocionales del señor Iñaki Godoy y Emily Root, de nuevo haciendo hincapié en el público nuevo, la gente que aún no conoce One Piece, lo cual sigue yendo en sintonía con el mensaje que recibimos de Eiichiro Oda sobre este live action. Quieren que One Piece llegue a todo el mundo, más allá de lo que puede conseguir cualquier anime. Pero volviendo a los clips, tanto Iñaki como Emily han dado información más que necesaria
necesaria para entender qué es One Piece, desde que es un manga hasta que tiene más de 1000 capítulos. Ya he resubido ambos vídeos promocionales, Iñaki lo hizo en español, el de Emily lo he tenido que subtitular, y solo quiero decirles que muchas gracias a todos por el apoyo que está recibiendo el canal. Poco a poco voy a conseguir comer todos los días. Vale, este trozo del vídeo mételo por ahí. No sé por qué digo esto, si los vídeos los edito yo. Han empezado a circular las primeras fotos del Tudum, que cuenta con un puesto de exhibición de distintos objetos del rodaje. Podemos ver el tirachinas de Usopp, las katanas de Zoro, además la de Kuina por separado, un catalejo, un mini Merry de exhibición, la bandera de Buggy, pero lo que más me ha llamado la atención, y no tengo tiempo de hacerte un análisis, esto acaba de salir hace media hora, es por supuesto el outfit del señor Luffy. Oficial, por fin, ahí lo tienes. Y gracias a Dios no me había equivocado, lo que te mencioné el otro día ha terminado siendo una troleadita. Me encanta, por fin puedo tachar de la lista el efecto cosplay. No parece un cosplay, pero sí que parece la ropa de Luffy, sin contar las chanclas, que nos hemos quedado con unos mocasines, saltarines, ¿no? Si el de Luffy se ve tan natural, el de Bon Clay... Bueno, el de Bon Clay sigue siendo complicado. Pero de nuevo, 1000 likes y mañana tienen otro vídeo. Y a lo mejor hablo de esto. O a lo mejor no. Pero aquí viene el notición de hoy. Matt Owens, uno de los co-showrunners de esta serie, ha vuelto a abrir la boca. Y cuando este señor habla, sube el precio del pan. Ha sido de nuevo en el canal de Nax, donde ya criticó otros live action del anime que habían salido fallidos, como Cowboy Bebop, Death Note o Dragon Ball Evolution. Y ya para empezar, Matt Owens ha abierto la entrevista aclarando que le da igual lo que le diga Netflix porque por algo está en huelga. Imagínate lo que se viene. El caso es que estas han sido las mejores partes. Y como siempre, te lo voy a estar leyendo textualmente. Este 17 de junio en el Tudum habrá sorpresas. Daremos nueva información y habrá cositas para ver. Así que conéctense. Habrá muchas revelaciones. Respira, Goldo, respira, está pasando. Aún así, hoy no voy a profundizar demasiado en las pistas que hemos tenido sobre el Tudum. Lo hablaremos en un vídeo el mismo día del evento. Y así me ahorro el tener que hacer otro vídeo para añadir más info que salga. Porque madre mía, con las rachas que llevamos, no paro de trabajar. Pero vamos al grano porque Nax le ha preguntado por su escena favorita. Mis momentos favoritos en el live action son dos. Uno sería la primera vez que vemos a los 5 Mugiwaras juntos en pantalla. Es muy divertido y una escena muy buena. Y luego te diría... ayúdame. Lo han clavado. ¡Lo han clavado! La clave de esto es que si esta escena no estuviese en el top 5 de cualquier fan de One Piece, algo habrían hecho mal. Es entonces cuando Nax le pregunta por su personaje favorito, lo cual Matt ya mencionó en otra ocasión. Mihawk es mi personaje favorito del live action, pero no de One Piece en general. Steven Ward hizo un trabajo fenomenal y creo que la gente lo amará incluso más. Por cierto, un saludo a los que creen que Mihawk le gana a Shanks. Ustedes son los reales. Pero ojo, porque también le ha preguntado por el amor que siente por la obra. Amo One Piece. Y mira, seguiré manteniendo al 100% que hacer dinero es la razón por la que se hacen las adaptaciones. Es así. Cualquier cosa popular acaba siendo adaptada, ¿verdad? Aún así, son oportunidades. ¿El Padrino es tu película favorita? Era una novela. ¿Men in Black es tu saga favorita? Era un puto cómic. Todo es una adaptación, pero cuando consigues a la gente correcta, comprometida, que ama la obra, que no quiere utilizarla solo para hacer dinero y que la tratan con el amor y el respeto que merece, puedes conseguir un buen resultado. Obviamente, tiene más razón que un santo. Las adaptaciones ya son el pan de cada día y ya hemos visto cómo ha desaparecido la maldición de las adaptaciones de videojuegos. Si hay cariño y hay buenas intenciones, cualquier obra se puede adaptar. Más adelante, Matt explica que lleva 5 años trabajando para esta serie y que lo que más quiere es ver por fin la reacción de la gente. Que por supuesto, Matt, no te voy a fallar. Tengo que comer. Gente, todos, piensen sobre ello. Lo que van a... Estoy emocionado porque lo vean. Si ves el material y no te gusta, está bien, pero creo que la gente va a profundizar un poco y verá todo el amor que le hemos puesto. Creo que van a entender algunos de los cambios porque algunas cosas han sido modificadas, pero es auténtico, es muy cercano al material original. Pienso que la gente lo apreciará. Luego Matt ha hablado de cómo haría Brook y ha dado muchos datos técnicos que creo que no importan para este vídeo, y de hecho ha mencionado que si confirman una segunda temporada, lo primero que va a hacer es preocuparse por Chopper, que prefiere encargarse primero de esto y ya luego divagar con cómo hacer a Brook. Pero Nax no tiene suficiente y le plantea una evidencia. Algunas cosas de One Piece no pueden ser adaptadas. Es verdad, pero hemos tratado de hacerlo tanto como hemos podido. Como creo que te he comentado antes, esta no es una reversión oscura y casposa de la historia de One Piece. No hemos recortado las semejanzas, o la fantasía, o el humor y esas cosas. Está ahí.
es una serie divertida. Si eres nuevo en el canal, esto te puede haber pillado por sorpresa, pero sé que la mayoría de los que estarán viendo este vídeo dirán, ¿ya? Obviamente, tenemos el logo, tenemos los pósters, tenemos el propio Merry. Sí, hemos tenido ciertas pistas de que van a intentar ser bastante fieles, pero tener a uno de sus creadores confirmándotelo, pues nunca viene mal. También han bromeado con la pelea entre Zoro y Mr. 7, ya que el antiguo Mr. 7 será interpretado por Rebaone Benkosi-Mori. Claro, siendo un actor negro, Zoro va a seguir ganándose la fama de racista. Y llega uno de los puntos clave de este movimiento por parte de Matt Owens, y es que Nax señala que Crocodile debería de ser interpretado por un actor un poco más conocido. ¿Alguien más famoso? Que no sea un random. Esa es también una gran esperanza con esto. Si esta serie triunfa, para algunos de los personajes realmente importantes que adaptaremos, podremos elegir a mayores actores. Mira, nuestro cast es fenomenal, y una de las cosas por las que estoy emocionado es por la cantidad de buenos actores y actrices de Sudáfrica que la gente no conoce, o que mucha gente podría haber visto antes. Son muy buenos, pero podría tener la oportunidad de ir más allá y conseguir nombres más grandes y reconocibles. Ahora que mencionaste a Crocodile, ese hombre es una bestia, y es un personaje tan bueno y con tanta presencia que necesitamos a alguien que pueda llenar ese abrigo de piel. Ya sabes a lo que me refiero. Never forget que la actriz archiconocida Jamie Lee Curtis se ofreció voluntaria para interpretar a Kureka en una segunda temporada. I remember you specifically saying who you would like to play at one. What's her name? Nico Robin. Yeah, well, I'm not gonna get to play. I'm a little old, but you know, there's that wizened old crone lady. Correja, you want to... Maybe I can be Correja. Ooh. She wears those like really low bell bottoms. She's looking a little nasty, but she has that long kind of stringly gray hair, and my Ruby said that that would be what I would play. Y todo se ha dicho, este año se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Jamie Lee Curtis! I just won an Oscar. Recuerda esos 1000 likes, la existencia del ejército del 25% para estar al tanto de todas las novedades sobre One Piece Live Action, que puedes apoyar el canal solo con $1 al mes, los precios están adaptados a LATAM, y por supuesto lo más importante, que yo soy Goldio, que tú puedes llamarme Goldo y que nos vemos en el próximo vídeo.